Una de las preocupaciones que he tenido a través de estos últimos par de años es que he visto que tal vez, que hay mucho donde podamos crecer nosotros en el evangelismo, ¿verdad? Lo que llamamos evangelismo. Y me preocupa porque no es algo que abrazamos entusiastamente, y creo que mucha de la razón es porque hemos oído tanto y hay cierta como presión, como sentido de incapacidad, sentido de que este es un tema difícil, es un tema que no quisiera yo necesariamente escuchar o hablar porque me siento pues inepto, me siento que no he sido efectivo, me siento que no he sido fiel, me siento como que le estoy fallando al Señor, y realmente no he visto fruto, y cuando lo he intentado hacer, pues tal vez algunas personas se ofenden o pierdo amistades o se molestan en mi familia. Y creo que mucho de eso tiene que ver que no hemos entendido bien qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y creo que también hemos estado tratando de hacerlo en nuestro propio esfuerzo. Y creo que lo hemos tratado de hacer sin realmente tener una motivación bíblica y en amor para hacerlo. Entonces, por eso esta serie, por eso estamos compartiendo, por eso es que queremos hablar de crecer en el evangelismo, porque queremos entenderlo bien y tener un concepto sano, y que realmente todos, y yo creo que todos, no solamente podemos ser efectivos, sino que podemos abrazar esto con un gran gozo. Esto es nuestro privilegio, es algo que el Señor nos regaló Él podía haber evangelizado al mundo de una manera diferente, pero Él quiso darnos a nosotros el privilegio de que por medio de nuestro testimonio otros vinieran a conocerlo a Él. El Espíritu Santo quiere usarnos, nosotros somos el instrumento para llamar la atención de las personas, y que eso lo use el Espíritu Santo para salvar a personas. Voy a leer este texto nuevo, que es un texto que ya hemos leído. Y está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 16. Y dice así: pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. O sea que no tengamos temor de lo que la gente diga o de lo que la gente no tengamos temor de la gente donde estamos, en lo que estamos viviendo como creyentes. Dice: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Lo que nosotros tenemos que hacer, y decíamos en estas semanas pasadas, es asegurar que sea Cristo el que está siendo exaltado en nuestro corazón, que nosotros estamos viviendo, amando a Cristo, sirviendo a Cristo, buscando a Cristo cada vez más y más. Y dice: hagan eso, santifiquen a Cristo en su corazón, y lo dice estando siempre preparados para presentar defensa o para presentar una razón ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso implica que la gente va a poder ver una esperanza en nosotros. Que una de las maneras como el apóstol Pablo nos describe anteriormente, nos describe que nosotros vivíamos odiándonos y siendo despreciables de los demás, siendo aborrecibles. Pero dice en Efesios capítulo 2 que vivíamos nosotros sin Dios y sin esperanza. Cuando viene Cristo a nosotros, hay algo diferente en nosotros, y es que ahora tenemos una esperanza. Ahora estamos esperando a Cristo y tenemos a Cristo en nuestro corazón, que es nuestra esperanza. Entonces dice: demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tiene que haber algo visible en nosotros. Esa santificación de Cristo en nuestro corazón se refleja, se ve, y eso es el instrumento que usa el Espíritu para llamar la atención de las personas que nos están viendo. Por eso es que no hay que tener temor,
porque el Espíritu Santo usa eso y dice, entonces todo aquel que demande, oye, ¿por qué eres tú así como eres? Oye, ¿por qué dices las cosas que dices? Oye, ¿por qué te dices cristiano? ¿O por qué actúas y respondes de la manera que estás respondiendo a esta crisis, etcétera? Y lo dice, estar preparados, estar listos, ser capaces de hacerlo. Y luego dice y califica, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Me llama la atención la palabra reverencia. Dice que tenemos nosotros que estar preparados para dar una respuesta y hacerlo con mansedumbre, con la mansedumbre de Cristo, con ternura, con suavidad, con cuidado. Todas esas personas que están queriendo tal vez convertir a gente al cristianismo y lo hacen dándoles bibliazos y haciéndolos sentir mal y criticándolos y señalándolos. Dice, no están siguiendo aquí lo que Pedro les está diciendo a los cristianos, ¿verdad? Dice, hacedlo con mansedumbre y reverencia, con un respeto, con una consideración de la otra persona. O sea, nosotros desgraciadamente a veces lo que queremos es como anotarnos una palomita con el Señor, en lugar de realmente estar amando y cuidando a la otra persona y sirviéndolos con nuestro testimonio, teniendo buena conciencia para que en aquello que sois calumniados son avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Y esto está haciendo referencia a que si estamos siendo vistos por los demás, si ellos están viendo que tenemos una esperanza, si ellos están escuchando nuestro testimonio, entonces nuestra vida debe corresponder, debe ser congruente con lo que estamos diciendo acerca de Cristo en nuestras vidas. Si Cristo es nuestro Señor, eso debe verse. Entonces hemos estado hablando de que básicamente el llamado o lo que Jesús dijo de nosotros es que seremos sus testigos. Y serán mis testigos, dijo el Señor. Es algo que Él nos ha hecho. A veces pensamos que es algo como que se nos encomendó que lleváramos a cabo en lugar de pensar qué es lo que somos. Y cuando me gusta a mí, como lo puso el Señor, es que ustedes son luz del mundo. Dice, la luz no se esconde, son luz y la luz tiene que brillar. Entonces, el ser testigos es algo que somos, no es algo opcional, es algo que es una realidad en nuestras vidas. Y no nos escondemos y no nos ocultamos y no estamos escondidos abajo de una mesa porque una lámpara debe brillar y debe dar su luz, y eso es lo que somos. Lámparas que estamos reflejando la luz de Cristo para el mundo, en donde quiera que nosotros vayamos. Y eso entonces lo que requiere es que nosotros salgamos de nosotros mismos, que salgamos a manifestar esa luz, salgamos de nuestras casas para tocar las vidas de las otras personas con nuestro amor, con lo que tenemos. Esa actitud de tener un interés de iluminar la vida de otras personas, de ser bendición en las vidas de otras personas. Ese es el fundamento de ser testigos. Ahí es donde empieza el evangelismo. Y si nosotros estamos diciendo, sí, pues tengo que evangelizar, o me dicen que yo tengo que compartir el evangelio con otros, y entonces pues yo voy a ir y les voy a decir. Y no está esto en tu vida. No te sorprendas que la gente te escuche y te deseche tu mensaje, porque no hay nada que respalde lo que tú estás queriendo comunicar. Ese amor que Jesús dijo que el mundo iba a saber que somos sus discípulos en base al amor que tengamos los unos por los otros, ese amor al prójimo, el segundo mandamiento, ¿verdad? Se expresa en considerar el interés de otras personas como más importante que el nuestro. Es estar pensando en cómo sirvo, cómo bendigo a esta persona, qué es lo que puedo hacer por ella. Y ahora queremos hablar un poquito más sobre cómo hacerlo. Pero antes de seguir, sí quiero
eliminar algunas cosas, quiero aclarar algunas cosas. No estamos hablando de que tú vayas y salves a alguien, o que tú vayas y conviertas a alguien. Eso es un grave error que creo que es ofensivo al Señor. El Señor es el que salva. Solamente Él puede salvar a un alma. Solamente Él puede llamar a alguien a su presencia. Solamente al que el Padre le conceda, ¿verdad? El conocer a Cristo Jesús es aquel que va a venir a sus pies. Y dice Hechos 2:47, hablando de la iglesia, cómo la iglesia naciente invadió Jerusalén con su testimonio, y dice que ellos tenían favor, habían hallado favor con todo el pueblo. El pueblo los veía y los veía con ojos favorables. Estaban admirados de ellos, Hechos 2:47, pero luego dice, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban a ser salvos. Quiere decir que aunque el Señor nos haya llamado a ser testigos, nosotros, hermanos, nosotros no salvamos a nadie, por más que nos esforcemos, por más buenos que queramos ser. El Señor es el único que salva. Nosotros somos solamente instrumentos de Él, por medio de nuestra disposición de extender nuestro amor a la gente. Él usa eso. Por eso todas esas cuestiones o expresiones, ¿verdad?, de que vamos a ganar almas para Cristo, tienen este concepto en donde de alguna manera nosotros somos los que vamos a ganar el alma. Y eso, hermanos, si nosotros creemos en nuestro Señor y lo que hizo nuestro Señor por nosotros, y tú te das cuenta, ¿verdad?, que no fuiste, si nosotros mismos no nos salvamos a nosotros mismos, menos nosotros vamos a salvar a otra persona. Se trata de ser testigos fieles. ¿Por qué se me hace que el estar pensando de esa manera es ofensivo al Señor? Porque la Escritura dice que Cristo compró nuestras almas con su sangre. Y cuando nosotros nos metemos en medio de eso, decimos, no, hermano, yo lo gané para Cristo. Así como que le estamos agarrando un meritito para nosotros. Este es mi hijo espiritual, yo lo gané para Cristo. Yo le hablé y por eso se convirtió. Yo digo, ¿y dónde está Jesús entonces? ¿Y dónde está el valor de su sangre? Que fue su sangre la que compró esa alma. Fue su sangre la que lo salvó. Y fue su designio soberano, que donde lo escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuera su hijo. Y si nos manda a nosotros que le hablemos, es simple y sencillamente tú ve como un obrero a mi mies, la mies que yo planté, la mies, el sembrado que yo planté, la semilla que yo hice, la semilla que yo regué, la semilla que yo le di el crecimiento, ahora ve y recógelo tú. Eso es todo lo que estamos haciendo. Por eso es que es bien importante que entendamos qué es lo que somos y quién es nuestro Señor, porque ese tipo de cosas, en donde entra ya nuestro orgullo espiritual, en donde empezamos a decir, no hombre, yo he ganado muchas almas. Una vez escuché a un pastor que dice, ay, me siento bien culpable delante de Cristo porque este año solamente he ganado 240 almas. Y lo dijo públicamente. Yo me puse a pensar, o sea, eso es una falsa humildad o un orgullo muy tremendo para estarlo diciendo así. Se me hace que tenemos que tener cuidado, hermanos, porque si tú oyes eso de alguien, entonces tú dices, ¿y yo cuántas almas he ganado? No, pues ninguna o una. Y entonces dices tú, pues yo no sirvo, soy un cristiano chafa, soy un cristiano malo, soy un cristiano débil, soy un cristiano. Yo creo que Cristo está enojado conmigo porque yo no he ganado tantas almas como ha ganado él. Dense cuenta, esos son pensamientos humanos, terrenales, carnales, donde entra visión personal y donde no debe haber lenguaje como ese
entre los creyentes. Cuando una persona, el Señor lo salva, hay fiesta en el cielo, delante de los ángeles del Señor, y nosotros lo que debemos hacer es alegrarnos, Señor. Gracias por tu misericordia que salvaste a una persona más. Y nosotros, dado caso, si algo hicimos es estorbarle tal vez un poquito, ¿verdad? Donde Él tuvo que hacer más de su gracia en base a tal vez el pésimo trabajo que estábamos haciendo nosotros de dar testimonio. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer, hermanos, es que nuestro testimonio lo use el Espíritu Santo para llamar la atención de las personas, que nuestras palabras y nuestro mensaje lo use el Espíritu Santo para iluminar y abrir el corazón y el alma de una persona y para estimular fe en Él. Y si nosotros nos usa el Espíritu Santo para que una persona que estaba así de lejos de Cristo, aquí está Cristo y así está la persona bien lejos, alejada de Cristo, y nosotros nos usa para que esa persona se acerque poquito, gloria a Dios. Porque sabemos que la salvación, la gran mayoría de los casos, no es algo instantáneo, no es algo inmediato. Es algo que a veces el Señor se toma años en traer a una persona a Cristo, paso por paso, por paso, por paso. Así que no debemos desanimarnos, no debemos estar viendo y buscando los resultados. El resultado no depende de nosotros. Somos lámparas simplemente, y lo que nosotros debemos estar aplicados es en estar brillando siempre. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cómo es que nos acercamos a una persona? ¿Cómo es que compartimos a Cristo en amor a una persona? Número 1. Como que se va un poquito el micrófono, ¿verdad? El primer paso que tenemos que tener un acercamiento espiritual es espiritual. Déjame ver si me pongo la aquí. Si sigue fallando me dicen. El primer paso es un acercamiento espiritual, o el primer acercamiento es espiritual. Si es el Espíritu Santo el que dijo Jesús que convence de pecado a las personas, si es el Espíritu Santo el que regenera a las personas, si el nacer de nuevo significa que Cristo viene a tu vida y se une contigo, entonces nosotros lo que debemos hacer por primera instancia es orar y pedirle al Señor que salve a las personas. En otras palabras, el Espíritu es el que va delante. El Espíritu es el que está moviéndose y creciendo y ampliando el reino de Dios en el mundo. Y nosotros somos así como que los soldados que venimos atrás. Pero es el Espíritu el que va al frente. Entonces nuestra labor es siempre ir detrás del Espíritu Santo y no enfrente y querer jalar al Espíritu Santo a lo que nosotros se nos ocurre. Entonces, una buena estrategia es decir, Señor, aquí estoy, quiero ser tu instrumento, estoy brillando, estoy tratando de aquí en mi comunidad, en mi vecindario, en mi colonia, en mi familia, estoy tratando de brillar, estoy tratando de ser un buen testigo. Señor, ¿dónde quieres tú? ¿Dónde estás tú obrando que yo pueda ser un instrumento? ¿Qué persona, Señor, quieres por la que yo pueda estar intercediendo? ¿Qué persona quieres, Señor, que yo pueda estar considerando de manera particular para ser un instrumento tuyo para que esa persona te conozca? Estamos buscando dirección del Espíritu para poder enfocarnos. No podemos nosotros, una de las cosas que creo también nos hace inefectivos es que queremos compartir el Evangelio, compartir a Cristo con la gente, pero no tenemos así como que un plan o una estrategia. Entonces, sí quiero, pero no sé ni a quién. Bueno,
Busca y ve a tus familiares, busca a tus amigos, las personas que te conocen, las personas que tú conoces, y pide al Espíritu Santo que te diga, Señor, ¿dónde quieres? ¿Quién quieres que yo sirva, que busque, que procure, que trate de compartir con ellos, ¿verdad? Y luego ora por esas personas. Te voy a decir una cosa, ora por ellos a diario, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de ellos, pidiéndole al Señor que abra sus ojos al Evangelio, pidiéndole al Señor que ponga en ellos un deseo por Cristo, pidiéndole al Señor que te dé oportunidad con ellos de servirlos y de atenderlos y de amarlos. ¿Y por qué es tan importante el orar? Bueno, porque estamos poniéndonos y alineándonos con el propósito de Dios. La oración lo que hace es que nos coloca a nosotros en el propósito de Dios. Ya no andamos caminando nosotros en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias ideas, sino buscando la voluntad de Dios, y ahí es donde el Señor nos guía. Los hijos de Dios, dice, son guiados por el Espíritu. ¿Ok? Entonces nos alinea con el Señor, pero también lo que el Señor hace por medio de la oración en nosotros es que alinea nuestro corazón a lo que debemos estar haciendo. En otras palabras, cuando tú empiezas a orar por una persona en específico a diario por su salvación, ¿sabes qué va a pasar? Va a crecer en tu corazón el amor por esa persona. Estás buscando que el Señor ponga su amor. Si el Señor quiere salvar a esa persona, quieres tener el amor de Cristo que tiene por esa persona, que lo tengas tú en tu corazón. De tal forma que cuando tú le estás entonces pidiéndole al Señor que te dé una oportunidad, no le estás pidiendo, Señor, pues yo quiero, dame oportunidad para que yo hablarle, sino que ya le estás rogando, Señor, quiero servirlo, quiero compartirle, dame una oportunidad. Ya es algo que está saliendo de amor y es algo que está agradando a Dios. Es una oración conforme a la voluntad de Dios, y entonces si es conforme a la voluntad de Dios, Él te va a oír y te va a dar esa oportunidad. Entonces primero es orar y buscar ir en amor detrás del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué buscar un acercamiento o cómo iniciar ese acercamiento? Porque si quieres compartirle a alguien de Cristo, pero nunca has mostrado un interés por esa persona, es muy probable que esa persona no vaya a recibir tu mensaje. No estoy diciendo que sea imposible, pero sí estoy diciendo es muy improbable. Si aún las personas que tienen genuino interés en ti, que son tus amigos, cuando a mí me compartían el Evangelio, los que eran mis amigos, yo no les hacía caso. Imagínense si venía un extraño a compartirme, pues menos. Y es hasta cierto punto, es una de las cosas que veíamos nosotros aquí cuando compartíamos el curso Alfa, que tenemos nosotros que respetar a las otras personas. Eso de que lo hagamos con mansedumbre y reverencia está implicando, oye, ellos merecen tu respeto. ¿Y por qué quieres tú venir a convertirlos, verdad? Si nunca has tenido ningún interés en ellos como personas, si no los has amado. Eso es incorrecto, y creo que es parte de la razón por la que muchas veces fracasamos en querer hacer esto, pero realmente no tenemos la motivación correcta y no nos estamos acercando correctamente a la persona. Entonces, yo antes pensaba que tenías que ganarte el derecho de hablarle a la persona. Como que yo lo voy a servir y le voy a mostrar mi amor, y entonces eso me da a mí el derecho de poder hablarles. Y ahora yo me doy cuenta que si es genuino amor, el amor es incondicional. Si yo tengo que amar a esa persona, aunque esa persona nunca me dé el derecho ni se abra a escucharme toda su vida, yo de todas maneras lo voy a amar. Y de todas maneras lo voy a servir. Y de todas maneras me voy a acercar con él con un propósito de amor. Entonces, si es así,
y estoy orando por una persona, entonces yo voy a buscar acercarme a esa persona y ofrecerle mi amistad, ofrecerle ayuda, ofrecerle apoyo, ser su amigo, ser genuino, genuinamente interesado en él. Acuérdense, amor es considerar los intereses de los demás como más importantes que los míos. Entonces esa genuinidad en amor, yo la voy a tratar de expresar con esa persona por la que estoy también orando, que el Señor me dé oportunidad de compartirle. Entonces se me hace que eso es algo muy, está comprobado pues que el evangelismo más efectivo es el evangelismo que sucede entre amigos, y no necesariamente entre extraños. Ahora, no lo estamos haciendo por efectividad, lo estamos haciendo porque creemos que esa es la manera como ellos van a saber que somos de Cristo. Ahora, ese ofrecer, ese acercamiento de buscar ayudar, servir, apoyar, bendecir a esta persona, tiene el objetivo de apuntar hacia Jesús. Estamos buscando una oportunidad para servir y bendecir. Este sería el tercer punto sobre cómo inicias, ¿verdad? Tu amor debe apuntar a Jesús. Si nuestro amor, estamos buscando una oportunidad para servir y bendecir, ese amor y esas actitudes, nosotros debemos estar cuidadosos de no apropiarnos eso en nuestro carácter o nuestra personalidad. Muchas veces cuando he querido yo servir a una persona o ayudar a una persona, la persona me da las gracias. Dice, ay, muchas gracias, oye, qué buena onda eres. Y si yo me quedo diciendo, no, pues sí, ¿verdad? No, pues es que ya sabes, pues cuenta conmigo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, el testimonio que estoy dando yo es un testimonio de mí. Es muy importante ahí que yo deba de apuntar a Jesús. Gracias por tu ayuda o gracias por tu obsequio. Ahí es donde yo tengo que decir, ¿sabes qué? La verdad de las cosas es que Jesús ha bendecido mucho mi vida. Yo lo amo. Y mi manera, y mi deseo de ayudarte, de apoyarte, es una expresión simplemente de la gratitud que tengo de todo lo que yo he recibido del Señor en mi vida. Eso marca una diferencia. Yo estoy tratando de bendecirte y servirte porque estoy sirviendo a un Señor. Y ese es el dar testimonio de Él. Estamos tratando de reflejar a Cristo o por ejemplo, decir, mira, oye, gracias por tu amabilidad. ¿Sabes una cosa? Déjame decirte una cosa. Yo no era, ahorita estoy tratando de ser amable. Eso es algo que Jesús ha hecho en mi vida. Porque yo era cero amable. Yo era una persona que ni siquiera me gustaba saludar a los vecinos. Pero he aprendido, ¿verdad? En base al amor de Él, ahora estoy tratando de reflejar eso en mi propia vida. Porque amo a Jesús y amo lo que Él ha hecho por mí. Entonces no estamos reflejando nuestro buen carácter, no queremos que la gente piense bien de nosotros, sino queremos que la gente piense que somos como somos porque Cristo está en nuestra vida. Eso sería como el resumen de empezar a brillar con nuestros vecinos o nuestra familia. Ahora, llega un momento donde todo eso está sucediendo y de manera natural lo que queremos y le pedimos al Señor es que llegue un momento en donde nosotros podamos comunicar algo hablando. Que sería mi segundo punto. El Evangelio se comunica hablando. ¿Okay? Aquí es donde muchos de nosotros batallamos porque no sabemos qué decir. Es muy fácil hablar de fútbol y de política y de la pandemia, etcétera, ¿verdad? Pero como que nos atoramos, bueno, ¿y por qué les voy a decir, verdad? ¿De qué debemos hablar? Yo te quiero decir esto, mira, no te hagas bolas. El objetivo no es
que ellos reciban como que una exposición o una presentación doctrinal completa de la obra de Jesús en la cruz. El objetivo no es que ellos entiendan que ellos tienen necesidad de ser justificados por Dios o de todas esas cosas que ya conocemos en base a nuestro estudio de la palabra, que nuestro entendimiento del Evangelio ya es muy amplio. Se nos olvida cómo es que nosotros llegamos a Cristo. Se nos olvida qué sencillo fue que nosotros de alguna forma, nosotros nos tuvieron que convencer, sino que hubo algo en donde el Señor, experimentamos el llamado del Señor y había algo ya en nosotros. Alguien nos había hablado de tal forma que pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Y mucho de lo que queremos nosotros compartirles ahorita a las personas son cosas que hemos aprendido a través de los años, a través de 10 años, a través de 20 años, y todo eso se lo queremos como compartir. Pero lo que queremos nosotros en nuestro evangelismo, el objetivo es que las personas lleguen a tener fe en Cristo, fe de que Cristo está ahí, fe de que Él está ahí accesible para ellos, fe de que ellos pueden buscar a Cristo y recibir a Cristo, que Él está ahí accesible y dispuesto a responder a su necesidad, a su petición. Fe de que se pueden acercar a Dios. Entonces, ¿cómo empezamos o cómo hablamos con las personas? Bueno, aquí este es un error que yo he cometido muchas veces, que yo tengo una oportunidad de compartir con alguien y luego les quiero decir un chorro de cosas. Y se me hace que termino abrumándolos y tal vez, pues gracias, no, pues sí, lo voy a considerar y pum, ya se acabó. Y lo que debo de hacer es que debo de empezar interesándome por la persona. Debo tener un interés de tal forma que les pregunte acerca de sus vidas. Oye, ¿y tú cómo eres? ¿O cuál es tu historia? Platícame acerca de ti, de tu familia, de cómo fuiste criado. Quiero conocerte. Antes de querer hablar y tú compartirles tu experiencia o tu vida, las personas hay que respetarlas para que ellos nos compartan. Y entonces nosotros ya conociendo sus vidas podamos encontrar por ahí donde el Señor nos muestra una oportunidad de compartirles algo. El amor se muestra en nuestro interés genuino por ellos. Y te voy a decir, no vas a batallar para iniciar una conversación con alguien si tú les preguntas acerca de ellos. Que te platiquen, que te digan, que te platiquen si están pasando por de un tiempo de necesidad, por un problema, si tal vez, si están teniendo situaciones en su trabajo, o con sus hijos, o en su matrimonio, o con su salud. O sea, todas estas cosas son cosas importantes que nos ayudan a nosotros a poder responder a ellos o platicarles a ellos algo que puede que venga a tocar su corazón, a tocar su necesidad. Si una persona, cualquier persona, tú le preguntas algo y te dice, no, pues sí, fíjate, no, pues ando triste, fíjate que un hijo mío, pues ahí anda medio descarriado, estoy muy preocupado por él. O sea, tú como creyente estás apuntando a Cristo, tú tienes una esperanza que ellos no tienen. Te están diciendo, no sé ni qué hacer. Los cristianos cuando menos sabemos que podemos orar. Y es una oportunidad para que tú ahí al estarle preguntando, tú tienes ya algo que responderle. ¿Sabes qué? ¿Me permites orar por tu hijo? Me gustaría hacer una oración ahorita. Yo creo en Jesús y yo creo que Jesús cambia vidas. Y yo creo que Jesús ama a tu hijo y te ama a ti. Y yo quiero pedirle al Señor que tenga misericordia de este muchacho. ¿Me permites orar? Nunca he encontrado una persona que me diga. Yo creo que es simple y sencillamente el escuchar. Ahora, cuando estás haciendo preguntas, yo te recomendaría que preguntes sobre su fe. Si tú estás teniendo interés, ten interés también sobre su fe.
Esto es algo que, como les digo, cuando el curso Alfa lo aprendimos, que el curso Alfa tiene un principio muy básico de que si nosotros queremos que la gente nos dé oído a lo que les queremos compartir, nosotros vamos a estar dispuestos a escuchar cualquier cosa que ellos nos quieran compartir. Y nosotros a veces como cristianos no venimos en esa actitud de mansedumbre y de reverencia, y entonces asumimos, yo mi fe, yo sé que yo estoy bien, yo soy salvo, yo tengo a Cristo, yo conozco la Biblia. Esta persona ni me interesa que crea, yo lo que sé es que está mal y está perdido. Y se me hace que eso está mal. Se me hace que debemos preguntar, escuchar y aprender. Oye, ¿y tú qué piensas acerca de Jesús? ¿Qué sabes? ¿Cómo fue a ti? ¿Cómo te criaron? O sea, ¿tú ibas a la iglesia o vas a la iglesia? ¿Tú lees la Biblia? A mí cuando el Señor, cuando los años o meses o no sé cuánto tiempo duró el Señor hablándome por medio de mi amigo Gelman Ávila, él me preguntaba muchas cosas. La única cosa que nunca me preguntó, y ahí me hubiera trampado, es si me hubiera preguntado, oye, ¿tú lees la Biblia? Yo le hubiera dicho, ahí sí le hubiera dicho, no, nunca he leído la Biblia. Y entonces él me podría haber dicho, fíjate, déjame te enseño algo de la Biblia. ¿Cuál es tu historia con tu fe? ¿Qué es lo que crees, oye, tú? Y vas a encontrar gente que te va a decir todo tipo de cosas. Y tú vas a estar pensando, oye, eso está bien mal, oye, esto está bien raro, ay caramba, pues por eso estás perdido. Todas esas cosas, deséchalos. Por esa persona, eso es lo que tiene, y eso es lo que es, y es lo que aprendimos en Alfa. No venimos a debatir, no venimos a decir, no, estás mal tú, yo estoy bien. No, venimos a escuchar. Y me acuerdo que Abelardo siempre compartía, les decía a los facilitadores, nomás, si no sabes nada que decir, dile, oye, qué interesante. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando tú escuchas la historia de la persona, tú puedes decirle, ¿me das oportunidad? ¿Me permites platicarte un poquito acerca de mi historia? Y entonces ahí entra, ¿verdad? Esta oportunidad que, yo no estoy diciendo número 1, número 2, número 3, pero este sería el número 4, ¿verdad? En cómo compartes. Cuando tú te dan oportunidad de tú compartir tu historia, tú les puedes compartir tu testimonio. Déjame platicarte lo que pasó conmigo hace 42 años. O déjame platicarte cómo estaba yo y cómo vivía yo y lo que yo sabía y lo que yo creía, hasta que vino una persona que me habló de un tal Jesús. Y eso cambió mi vida. Y entonces les podemos compartir cómo es que tú viniste a creer en Jesús y a entregar tu vida a Jesús. Ahora, aquí otra cosa que he aprendido, que soy muy torpe y muy hablador y no soy buen testigo en ese sentido, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque a veces compartimos nuestro testimonio y nuestro testimonio se centra en el evento o puede hasta sentarse en nosotros mismos. A mí se me hace yo recuerdo vívidamente cómo el Señor me llevó en ese camino de la fe hasta el momento, ese 19 de marzo de 1978 a las 3 de la mañana que Él me salvó. Yo lo conozco, entonces para mí es como una historia bien emocionante. Yo la puedo decir, no, y luego pasó esto y pasó esto otro y que aquí, que allá. Y entonces yo me sentí así, pasó esto y luego le dije a mi mamá. Y todo está bien suave y me están escuchando. Pero parece que la figura que no aparece por ahí, el personaje que no aparece es Jesús. Mi testimonio no lo comparto como para decir, mira qué tremendo, cómo me salvó el Señor si yo era tremendo. O sea, no, mi testimonio es para que vean qué tremendo es Jesús, qué amoroso es Jesús, qué bueno fue conmigo Jesús, qué misericordioso Jesús. Y cómo Jesús vino y cambió mi vida y cómo ahora yo amo a Jesús.
¿Ok? Nuestro testimonio tiene el objetivo de compartir y resaltar la bondad de Cristo para con nosotros, su compasión para nuestras vidas, su generosidad, que se fijó en nosotros, que nos amó, su gracia. Y no solamente eso, si yo comparto mi testimonio de lo que sucedió hace 42 años, y la gente va a decir, pues qué bueno que eso te pasó 42 años, hace 42 años, pero ¿y ahorita qué? Yo tengo que ligar ese testimonio de decir, a través de todo eso, el Señor ha sido fiel en mi vida. Me ha amado, me ha perdonado, me ha llevado y aquí estoy el día de hoy. Yo lo amo más que lo amaba en esa noche cuando lo conocí por primera vez. Y el Señor es mi Rey, el Señor es mi Señor. Y Jesús es la razón de mi vida. Ese testimonio, ¿verdad? Que tú estás expresando lo que es Jesús para ti, ¿verdad? Está estimulando algo en ellos. Si para ellos Jesús es una historia, es un personaje que vivió hace 2000 años, es alguien que lo han escuchado, pero lo ven ahí, a lo mejor en un crucifijo o lo que sea. En el momento que tú les estás compartiendo cómo transformó tu vida y está transformando tu vida y vive en tu corazón y vive en ti, ese Jesús ya se volvió real. Ya saben, ya dicen, caray, Jesús es tan de a de veras que ya afectó la vida de mi amigo. Aquí está esta persona, está transformada en base a él. Y todos podrán negar lo que quieras, pero nunca van a poder negar la realidad de lo que Cristo es para ti. Ahora, quiero mi último punto, el tercer punto es, entonces, ¿qué es el evangelio que compartimos? Aquí también les voy a decir, hermanos, que no se hagan bolas. El evangelio son las buenas noticias de que Cristo vino a darte su vida, salvándote de la culpa de tus pecados. En resumen, el evangelio es Cristo. Tal vez no podamos presentar todos los esquemas teológicos, doctrinales, los detalles de todo lo que hizo Jesús. Algunos de nosotros tal vez no entendamos todo, pero sí sé una cosa: Cristo Jesús es mi Salvador. Cristo Jesús es mi Señor. Y Cristo Jesús yo lo amo y estoy buscando servirlo y seguirlo. Y si tú tienes eso, si eso es una certeza en tu vida, tienes lo suficiente, tienes lo que se necesita para apuntar a una persona a decir, búscalo, síguelo, cree en Él. Si logras que ellos se den cuenta que tú amas a Jesús más que tu propia vida y que para ti Jesús es lo más importante de tu vida, ya has dado testimonio. Ya estás dando testimonio de esa persona, ya le agregaste algo a su vida. Ya está esa persona un paso más cerca de Jesús. Recuerden, no hay conversiones inmediatas. El mismo, puedes decir, no, bueno, entonces ¿cómo le hizo Pablo? ¿Cómo le hizo cuando el Señor salvó a Pablo? Fue inmediato, lo tumbó el caballo y se convirtió. Pero la verdad es que no. Cuando Pablo, la Escritura lo presenta, lo introduce, escuchando y viendo el testimonio de Esteban, alabando y dando gloria a Dios mientras lo estaban apedreando. Eso lo vio Pablo. Pablo recibió el testimonio no solamente de Esteban, sino de cientos de otros cristianos que encarceló, que le dieron testimonio de que ellos iban a permanecer en fe, que no iban a negar a Cristo Jesús y que no tenían problema con que los metieran a la cárcel. Pero ellos no iban a renunciar a Cristo. Pablo tal vez recibió cientos de testimonios de personas, de tal forma que cuando el Señor le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo dijo, ya me atraparon. Es el Jesús que yo ando persiguiendo. Entonces, nosotros, hermanos, estamos colaborando con la obra del Espíritu Santo y el testimonio entonces es Cristo.
Miren, ¿qué es lo que nosotros necesitamos darles como evangelio? Si alguien te dice, oye, le compartiste el evangelio, yo no sé si a lo mejor esa frase la debamos de cambiar. Ya no digamos, oye, ya le compartiste el evangelio, o le quiero compartir el evangelio. Di esto, yo quiero compartirle a Jesús. Quiero darles a Jesús. Dice, me encanta esta cita en Hechos capítulo 11, 20, cuando dice que los discípulos, cuando llegó la persecución por causa de la muerte de Esteban, ¿verdad? Salió la gente de Jerusalén huyendo a sus lugares de origen. Dice en el versículo 20, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, Chipre y Cirene estaban allá por Grecia, entonces Jerusalén está aquí, subieron a Antioquía, iban a dar la vuelta así por Turquía para ir hacia Chipre. Dice, hombres de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, hablaban también a los griegos, o sea, hablaban a los gentiles, a las personas que no eran judías que estaban en Antioquía. Pero noten lo que le dicen, predicando al Señor Jesús. ¿Qué les hablaban? Les hablaban del Señor Jesús. Los apóstoles en el libro de Hechos, ellos daban testimonio de Jesús. Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Estos no eran judíos, estas gentes no sabían nada, ellos lo único que escucharon es de este hombre que vino, que anduvo haciendo milagros, que el Señor lo confirmó, que lo crucificaron los judíos y que resucitó al tercer día. Y este hombre es en el que ellos creyeron. Entonces el evangelismo no es una fórmula. El evangelismo es el compartir a Cristo para que la gente ponga su fe en Él. Así como Jesús llamaba a la gente que creyera en Él, que viniera a Él, diciéndoles, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la esperanza, yo soy todo lo que necesitas, ven a mí. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Jesús está ya sentado en su trono, pero nosotros estamos diciendo lo mismo. Ven a Jesús, Él es la puerta, Él es la vida, Él es la esperanza, Él es la luz. No tanto que la gente necesita conocer datos o verdades acerca de Dios. Lo que la gente necesita es saber de Jesús, que Jesús los ama, que sabemos que los ama porque dio su vida por ellos, que Jesús los está llamando porque quiere tener compasión de ellos, que Jesús lo único que les pide es que crean en Él, que lo busquen, que confíen en Él. Entonces les estamos presentando a Cristo, les estamos predicando a Cristo. Entonces ya dijimos que uno lo podemos hacer por medio de platicarles nuestro testimonio de cómo Dios ha obrado en nuestra vida, de cómo Dios está obrando en nuestra vida, de cómo Cristo es una persona real, es nuestro Dios que cambia vidas, que bendice, que escucha, que responde. Al que amamos porque Él nos amó primero, pero lo amamos genuinamente y que Él puede cambiar la vida de otros y por tanto nosotros animamos a otros a que lo busquen y que quieran a ese Cristo. Otra manera es que les damos a Jesús, que los animamos a que ellos crean que el Jesús que nosotros les estamos presentando quiere intervenir en sus vidas para bendición. El Jesús que nos ha amado es el mismo que la Escritura nos dice que ama a todos los pecadores y los ama a ellos. En otras palabras, ¿sabes que la Biblia me dice que Jesús te ama a ti? Y te ama tanto que dio su vida por ti. Y la Biblia me dice que Jesús es el mismo ayer, o sea, hace 2000 años cuando estaba haciendo estas cosas con la gente que se acercaba con Él, como ahora, como en el futuro, como siempre. Él es así. Por eso los mensajes que estamos compartiendo, hermanos, tienen el objetivo, los mensajes compartidos los domingos tienen el objetivo de presentar a Jesús. ¿Por qué
Es el mismo y actúa igual, es el mismo corazón, el mismo poder, el mismo deseo, la misma compasión de la gente. Entonces, si Él vino a darnos vida, quiere darles vida a ellos. Si ellos están en angustia, si su matrimonio se ha destruido, si tienen problemas de salud, nosotros podemos afirmarles, ¿sabes qué? Cristo vino precisamente para redimir y rescatar todo eso. Todo lo que se había perdido. Él viene a restaurar, Él viene a traer refrigerio, Él viene a traer descanso. Y tú puedes confiar en Él. Entonces sí necesitamos conocer nosotros a Jesús. Necesitamos conocer cómo es Jesús, porque la gente cuando nos comparte su vida, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Jesús, Él es el bueno para eso. Les podemos animar a que ellos tengan fe y confíen en Él. Yo creo que una tercera manera de cómo les presentamos a Cristo, y no estoy tratando de ser exhaustivo, ni estoy tratando de dar aquí una cátedra y así es como se debe evangelizar, no, hermano, estoy tratando a lo mejor de aclarar un poquito qué es lo que estamos tratando de hacer y dando estos ejemplos, para a lo mejor eliminar algunas ideas que creo que nos están haciendo por lo pronto inefectivos. Y creo que todo esto vamos a tener que crecer en ello, vamos a tener que aprender muchas cosas y vamos a experimentar muchas cosas, pero quiero darles así algo, cuando menos darles algo ya ahorita que les puede ayudar. Pero una tercera manera que les podemos presentar a Cristo es por medio de los evangelios. Los evangelios son el testimonio de los apóstoles, pero están inspirados por el Espíritu Santo, o sea, mejor presentación que lo que está escrito no puede haber. Entonces, una manera muy sencilla es que invites a la persona a conocer a Jesús por medio de leer la Biblia o leer uno de los evangelios con ellos. Desde juntos decir, oye, me gustaría, ¿sabes qué? Quiero que conozcas a Jesús. ¿Te gustaría leer acerca de Jesús, acerca de la Biblia? Nunca lo he leído, nunca lo he leído. Podemos leerlo juntos. Cuando Juan escribió su evangelio, dice, hablando de él, dice, el que lo ha visto, o sea, él ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad. Dice Juan, yo sé que estoy diciendo la verdad. Y dice, y lo hago para que vosotros también creáis. Los evangelios fueron escritos para que la gente crea. Entonces, sí, tan sencillo como poder leer la Biblia con las otras personas. Entonces, bueno, ¿pero qué no le tenemos que llevar a que tengan que entiendan que Jesús murió por sus pecados en la cruz? ¿Que no les tengo que decir todas esas cosas para que ellos, que no estamos justificados y que sí estamos justificados cuando por medio de la fe de Jesús, etcétera, etcétera? Miren, la verdad es que tal vez haya personas que pueden ver a Cristo y puedan creer en Cristo como real, ¿verdad? La fe es que tú creas que Dios está ahí, tienes que creer que Jesús es real y tienes que creer que si te acercas a Jesús, Él te va a bendecir. Esa es la fe, como dice Hebreos 11. Pero no necesariamente en todos los casos. Yo más bien diría que la gran mayoría de las personas se convirtieron porque Él les dijo que Cristo pagó por sus pecados en la cruz. Yo lo que creo es que la gente se convierte cuando Jesús se vuelve real en sus vidas. Por eso, porque están sintiéndose culpables y les damos las buenas noticias de que sus pecados han sido pagados, o porque tienen una necesidad, o porque se sienten solos, o porque ya se dieron cuenta que la vida no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, nosotros no quisiera yo que entráramos en alguna fórmula. Va a decir, es que tú les tienes que llevar, porque si no creen que Jesús lo sustituyó en la cruz, entonces su fe va a ser vana. Miren, la verdad, las cosas que yo conozco, cientos de personas que el Señor genuinamente salvó y que llegaron a entender el sacrificio de la cruz años después. Y ya eran creyentes y amaban a Jesús con todo su corazón durante todos sus primeros años. Entonces, no tenemos que agarrar toda la Biblia y como condensarla y exprimirla y tratar de metérselos para que se conviertan. Necesitamos dar testimonio de Jesús. Bueno, ¿y qué por ejemplo con el arrepentimiento? ¿Que la gente no tiene que arrepentirse primero de sus pecados para poder ser salva?
Y la verdad es que hemos también confundido lo que es el arrepentimiento y queremos nosotros convencer de pecado a la gente. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el Espíritu Santo es el único que convence de pecado a la gente. Nosotros lo que tenemos que hacer es presentar a Cristo como deseable para que las personas quieran confiar en Jesús. Y el arrepentimiento lo que es que sucede el arrepentimiento cuando la gente se entrega a Jesús sin importar lo que está dejando atrás. El arrepentimiento es una expresión de nuestra fe, no es el prerequisito de la fe. El arrepentimiento sucede cuando hay fe, es el otro lado de la moneda de la fe. Pero sabemos nosotros que el justo va a vivir por la fe y la salvación es por fe. Cuando tú quieres de Jesús, va a suceder tu arrepentimiento. Una persona que se entrega a Jesús es una persona que se ha arrepentido de una forma o de otra y por el resto de su vida va a estar en un caminar de arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando tú te levantas y vas a Cristo. Y al levantarte e ir a Cristo, automáticamente estás dejando atrás lo que tienes que dejar atrás. Entonces, hermanos, eso básicamente es lo que quería compartirles. Yo sé que hay maneras de compartir el Evangelio, pequeños métodos, pequeñas estrategias. Algunas de esas me preocupan mucho, como el decir, tú para que puedan ellos apreciar a Cristo les tienes que hacer sentir mal, tienes que hacerlos sentir culpables delante de Dios. Entonces toda una serie de preguntas que tú les haces para que la persona la trampes y digas, uy, de veras que soy pecador, ¿verdad? Pero todas esas cosas no son genuinas y no tienen un fundamento en el amor. A mí me preocupan lo que eso produce. O también estos, ¿verdad? La manera de compartir el Evangelio casi de una manera utilitaria, diciéndoles a las personas, oye, si te mueres, ¿estás seguro que te vas a ir al cielo? Pues no estoy seguro. Pues déjame te digo, ¿cómo si puedes estar seguro? Acepta a Jesús como tu Salvador y de seguro te vas a ir al cielo. También, ¿verdad? Estamos utilizando a Jesús en lugar de decir, ese no es el Evangelio. Sí, es cierto que Jesús vino y que parte del beneficio de su venida es que nosotros vamos a compartir la eternidad con Él, pero nosotros no podemos presentar a Jesús como que Él es el medio para el cual tú ya no te pierdas ni te vayas al infierno. Jesús vino a darnos vida. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Jesús es Él es todo para mí. Mi regalo es tener a Jesús. Y si Él, aparte de eso, ¿verdad? Me libra del infierno, gloria a Dios. Pero me libra del infierno porque me llamó para estar con Él para siempre. Por eso es que me libra del infierno. O sea, todas esas cosas son las que quiero yo como que nos despojemos de esas cosas y empecemos de cero. Con una alegría y con un gozo, con el sentido de privilegio que tenemos de poder compartir a Jesús con aquellos que no lo conocen. Y si Jesús es tan glorioso, hermanos, ¿cuánto debemos entonces tener el deseo de que los otros también lo tengan? Amén. Bueno, pues ahora sí me fui un poquito más largo, porque creo que es importante y la siguiente semana probablemente tengamos un mensaje un poquito diferente. Pero vamos orando y vamos pidiendo a la Señora efectivamente que ponga su corazón evangelístico en nuestros corazones. Padre, te queremos pedir, Señor, que verdaderamente nos uses como instrumentos tuyos. Queremos ser lámparas, Señor. Tal vez no hemos sido buenos testigos. Hemos sido lámparas que hemos estado cómodos, Señor, abajo de una mesa, adentro de un cuarto. Y Señor, tu salvación es tan gloriosa y tan hermosa que debe estar afuera, donde el mundo lo pueda ver. Y ahora nos tienes en nuestras casas, Señor. Allá estamos afuera. Llévanos y muévenos, Señor, a hacer esas luminarias, que el mundo nos pueda ver y pueda pedir una razón de la esperanza que está en nosotros, que eres tú, Jesús. Te lo pedimos en el nombre glorioso tuyo. Amén.